firme, fijo, en el sector minero formal. Bueno, han pasado los años y hoy día tenemos nosotros que por cada puesto de trabajo formal se ha creado 8 puestos de trabajo, se crean 8 puestos de trabajo en el resto de la economía. Algunos son más o menos evidentes, son pues los proveedores de los sectores, minero-energéticos. En otros casos no es tan claro, porque de repente es el proveedor del proveedor, ¿no? Y en unos terceros incluso es ya por el uso de los recursos. Pero lo que es muy, digamos, mediante la metodología de revisión de las tablas de insumo-producto, uno puede con mucha claridad identificar cuánto es esto. Y fíjense ustedes qué interesante que hoy día por un puesto de trabajo se generen 8 en el resto del país. Lo que nos muestra es que la economía se está integrando. Cuando yo estaba en la universidad había mucha discusión sobre los grandes proyectos mineros como enclaves, era la palabra que se usaba. O sea, está el proyecto minero en el medio de nada, trae todo de afuera, incluso algunos proyectos los estigmatizaban porque traían muchas cosas de fuera del país, ¿no? Y entonces no había, digamos, en ese momento se sentía que no había una distribución del desarrollo, o sea, la locomotora minera no jalaba otros vehículos que a sí misma, ¿no? Entonces, esto con los años ha ido cambiando y hoy día, como les digo, por cada puesto fijo hay 8 puestos en el resto de la economía. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque básicamente los empresarios peruanos que están en otras actividades diferentes a la minería, empiezan a ver lo que está pasando, nos dicen, oye, acá tengo una compañía que tiene, por ejemplo, si es una empresa grande, tiene 5.000 trabajadores. Estos 5.000 trabajadores necesitan movilidad, alimentarse, servicios médicos, ropa de trabajo, además reciben un sueldo, quieren comprar artefactos, quieren tener una vivienda adecuada, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se ponen a pensar, ¿y cómo hago para yo aprovechar o beneficiarme de este movimiento económico? Y ahí es que empieza a trabajar justamente la creatividad de los empresarios peruanos y empiezan a ofrecer soluciones. Y estas soluciones poco a poco van generando puestos de trabajo. Entonces, esta metodología que es las tablas de insumo-producto permite justamente estimar este impacto y como podemos ver, no es una cosa fija, es algo dinámico, por lo cual año tras año van mejorando el número de puestos indirectos en la economía y por lo tanto la integración del aparato productivo económico peruano a estos grandes, yo las llamo locomotoras, grandes locomotoras que jalan desarrollo y que permiten, digamos, integrar actividades. Hay otros 2 temas, sobre uno de ellos ya hablamos un poco, referido a la transición energética, y el otro es la digitalización, ¿no? Recuerdo también de cuando entré a trabajar en una de mis primeras visitas a las operaciones, pues estaban los molinos, y al lado de los molinos había un señor cuyo trabajo era ver cómo se echaban los productos que se utilizaban en la molienda y en la flotación, ¿no? Y en ese entonces era utilizando la técnica del ojímetro, es decir, la persona miraba más o menos cómo estaba, por ejemplo, generándose la espuma que acaba siendo luego el concentrado, y de acuerdo a su percepción de esto, iba echando al ojo, por eso lo del ojímetro, la cantidad de materiales requeridos para una buena flotación. Hoy día, la mayoría de procesos en las operaciones modernas no son así, son más bien con mediciones exactas y por lo tanto con un ahorro y una economía y un rendimiento mucho mayor para estos productos que uno usa a lo largo de la operación minera. Y eso en buena parte se consigue a través de la digitalización de las operaciones. Pasemos ahora sí a hablar de los 3 sectores que conforman, en realidad son 4 porque también están los proveedores, pero de los 3 que son las locomotoras que tiene el sector minero energético. Vamos a empezar con la minería. Este slide lo que muestra es una
una foto de lo que ha sido la pandemia en el sector minero peruano. Y acá pueden ver ustedes cómo en lo que hemos hecho, y lo van a ver también para energía y para electricidad e hidrocarburos, lo que hemos hecho es decir, ok, supongamos que la producción minera de enero del 2019 era igual a 100. Entonces, ¿qué pasó cuando vino la pandemia? Acá podemos ver esta caída tan fuerte entre febrero, marzo y abril, digamos, del 2020, ¿no? En que cayó la producción minera incluso por debajo del 60% de su nivel habitual. Y luego, poco a poco, se fue recomponiendo, fue aumentando, ¿no? Como pueden ver acá, e incluso superó el nivel original, ¿no? El punto de partida en el que estábamos en enero del 2019. Luego ha habido algunos ajustes, pero en fin, uno mirando dónde estamos hoy al cierre de agosto, que es el último dato que tenemos, pues estamos por encima del nivel de actividad del sector minero del año 2019. Un punto de gran importancia es que a lo largo de todos estos años se han ido desarrollando distintos proyectos mineros que han impulsado de manera muy importante el crecimiento del sector en las últimas 2 décadas. Miren ustedes este gráfico, si yo les hubiera mostrado el gráfico equivalente, porque acá hay prácticamente 20 años, los últimos 20 años del sector minero, ¿no? Los distintos proyectos, y si hubiéramos visto del año 80, 81 al 2000, ¿no? O del 80 a 1999, lo que veríamos es un gráfico donde esta línea roja más bien tendería a ser un poco más horizontal y el número de proyectos mucho menor. Eso ha cambiado de manera sustancial. Ustedes pueden ver acá que el sector ha seguido creciendo y esto es algo muy importante. Es lo que genera el crecimiento del país, es lo que genera las divisas que se requieren para poder importar una serie de alimentos y materiales que son requeridos para el desarrollo de nuestras actividades dentro del Perú. Y esto se ha podido hacer gracias a que la inversión minera se ha mantenido. Acá en este gráfico de barras, al lado inferior derecho, tenemos, este es un gráfico muy interesante, me voy a detener un ratito a explicarles algunas cosas. Esta línea amarilla que aparece acá, básicamente nos mide los precios, cómo estaban los precios de los productos mineros entre el año 2012 y el 2020. Y hay varias cosas que vale la pena comentar. Lo primero es que, fíjense, el bajón que tuvimos de precios entre el año 2012 y el 2016. Cada año los precios de los metales que produce el Perú eran menores al del año pasado. Si hablamos del cobre, por ejemplo, el cobre en el año 2012 tenía un precio que en el 2013 era menor al del 2012 y en el 2014 el precio también menor al del 2013 y así hasta el 2016, ¿no? Las inversiones mineras dependen mucho de los flujos de generación de caja, digamos, de los proyectos mineros. Entonces, también las inversiones se vieron afectadas relativamente hablando. Y acá tenemos el efecto contrario. Cuando empieza una recuperación de precios, lo que vemos es que relativamente rápido las inversiones en el sector minero van aumentando, ¿no? Entre el 19 y el 20 lo que tenemos es el COVID y eso ha generado o ha tenido un impacto muy fuerte sobre las actividades económicas y de alguna forma este dato de inversión minera del 2020 lo muestra, a pesar de que los precios estaban mucho mejor que, por ejemplo, en el año 2016. Si pusiéramos acá el 2021, no estamos por encima del precio de los precios que tuvimos en el año 88. De repente en valor nominal sí, pero en valor real, o sea, retirando el efecto de la inflación, no estamos en esa situación. ¿Y por qué el sector minero ha podido seguir avanzando? Básicamente porque tiene un sistema tributario que le permite ser competitivo a nivel internacional. Los impuestos que pagan hoy día las compañías mineras tienen varias características, pero una de las más importantes es que son impuestos que son progresivos, equitativos y competitivos. Estas 3 características las voy a comentar muy rápidamente.
Son progresivos los impuestos mineros porque a medida que se gana más, se paga una tasa más alta. Es como el impuesto a la renta de las personas. Cuando las personas van ganando más, van subiendo las tasas de contribución en el impuesto a la renta. Es equitativo porque a la vez permite que las operaciones menos rentables paguen, pero no paguen tanto como las más rentables. Y eso es algo que pudimos corregir en el año 2011, cuando el presidente Humala planteó unos impuestos que en su gobierno le llamaban impuestos a las sobreganancias. Yo creo que ese es un término equivocado, porque en realidad este es un sector donde en ciertos momentos hay muy buenos precios y por lo tanto muy buenas utilidades. Las compañías mineras aprovechan ese momento para justamente sacar adelante proyectos, para mejorar todas sus operaciones, ¿no? Y luego cuando viene el cambio de precios, cuando estamos pues en este ciclo de caída que podemos ver acá abajo, ¿no? En el gráfico de barras, ¿no? La línea amarilla viniendo en caída libre, digamos, hasta el 2016, ¿no? En esos años, las compañías que han hecho inversiones para operar de manera más competitiva pueden seguir adelante a pesar de estar un poco con las justas. Y lo último es que tenemos que pensar que no estamos solos en el mundo tributario internacional. El Perú, desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista minero, está en lo que vendría a ser la Liga de Campeones de la minería mundial. ¿Con quiénes competimos? Eso es un punto bien importante. No competimos con países que no tienen minería. Competimos con países que tienen una minería muy potente, que tienen una actividad económica muy fuerte ligada a la minería, ¿no? Y que son, lo voy a mencionar, competimos con Australia, Estados Unidos, Chile, Canadá y México. Esos son nuestros 5 principales competidores. Y lo que nosotros hacemos en la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía es evaluarnos, compararnos con estos 5 competidores, ¿no? ¿Cómo se ve la minería peruana contra estos otros países, ¿no? O por ejemplo, un mismo proyecto, si está en Estados Unidos, en Chile, en Australia, ¿qué impuestos paga? ¿Cuánto es la carga tributaria? ¿No? El total, digamos, de utilidad, cuánto de las utilidades se entrega pues de esa carga tributaria al Estado de los países que comentaba, ¿no? Y en ese caso lo que uno ve es que existe, digamos, una situación en la cual nosotros estamos como los más caros desde el punto de vista tributario respecto a estos países que comentaba y que son los países relevantes para nosotros. Ahora, este esquema está funcionando en el Perú porque hemos podido seguir desarrollando proyectos. Más de la mitad de los nuevos impuestos que va a recaudar el Estado peruano en los próximos años provienen de operaciones nuevas. Es decir, si no tuviéramos un régimen tributario que promoviese la inversión, nosotros lo que tendríamos es que cuando los precios suben, recaudas un poco más, cuando los precios bajan, recaudas un poco menos. Sin embargo, lo que tenemos es una cosa mucho mejor, porque cuando los precios suben, tú ves con gran claridad que todas las inversiones que se han hecho en los años anteriores acaban siendo ya entrando al punto en el cual contribuyen al país, ¿no? Miren este gráfico que está en la parte superior derecha del slide, muestra cómo ha ido la recaudación minera desde en los últimos 20 años. Pero permítanme quedarme a partir del año 2012. Recordarán ustedes que en el 2012 los precios eran mucho más altos, ¿no? Y empezaron a caer hasta el 2016. Bueno, la recaudación de impuestos mineros obviamente también fue bajando en esos años porque estos estaban, digamos, reduciendo la rentabilidad de las operaciones, ¿no? Pero sin embargo, como vimos en ese momento, a pesar de los menores precios, se siguió invirtiendo, siguieron saliendo adelante proyectos y por lo tanto
nosotros entramos a este nuevo ciclo de mejores precios a partir del 2018 y empezamos a ver una mejora sustancial en la recaudación tributaria. Este año, nosotros hicimos un estimado de cuánto se espera recaudar este año 2021 y el cálculo, usando precios más conservadores que los que tenemos hoy en día, nos da que por lo menos vamos a más que duplicar, o sea, multiplicar por 3 en realidad, la recaudación tributaria. Vamos a pasar de más o menos 4.000 millones el 2020 a 12.500 millones este año. Y en realidad, particularmente yo creo que va a ser incluso mayor que estos 12.500 millones de dólares, de soles. Y ustedes pueden ver que este es un año récord. No se ha recaudado tanto por impuestos mineros nunca en la historia del Perú, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Justamente porque durante todos esos años previos hemos podido nosotros seguir sacando proyectos. Acá tienen la foto de los proyectos que se han hecho en los últimos años, ¿no? Miren, si pusiéramos acá una línea en el año 2012, pues tenemos Antapacay, Toromocho, Las Bambas, la ampliación de Marcona, Quecher Main, Cerro Verde, Constancia, la ampliación de Toquepala, una serie de proyectos. Y al final lo que se ha conseguido es que ahora que suben los precios, que estamos con mejores precios que hace, por ejemplo, unos 3 o 4 años, ¿no? Pues tenemos récord de recaudación. Y ahí viene un punto muy importante, que es que estamos viendo nosotros un nuevo superciclo de precios de los metales, y en este superciclo es muy importante mantener la competitividad. Y además es muy importante por una razón que si uno mira hacia adelante es de más impacto. Cuando se desarrollaron los proyectos que hoy día son operaciones, hace unos 5 hasta 10 años atrás, lo que desarrollamos fueron proyectos sumamente competitivos a nivel mundial. Eran proyectos con costos muy bajos, por lo tanto muy rentables, y eso se ha manifestado y se está viendo ahora en la recaudación tributaria. Pero si uno mira hacia adelante, ¿qué es lo que tenemos en el Perú para los próximos años? Bueno, tenemos básicamente proyectos buenos, pero ya no tan buenos. Ya las leyes de mineral no son tan altas como las de los proyectos que ya se han desarrollado. De repente hay que hacer más movimiento de material sin este metal, o sea, lo que se llama el desbroce, para poder llevar a extraer el mineral. En fin, distintas cosas, ¿no? Las calidades metalúrgicas no son las mismas. Siguen siendo proyectos buenos, pero ya no tienes la misma calidad, ¿no? O sea, son buenos, pero no son súper buenos como han sido los que se han desarrollado y que son hoy en día operaciones existentes. Entonces, para ir adelante lo que necesitamos es un régimen tributario que sea consciente de esta situación y que mantenga la competitividad del país. Y la forma de mantener la competitividad del país es básicamente permitiendo que los proyectos mineros no se vean desincentivados por cargas tributarias excesivas. Una buena noticia es que estamos estimando que para los próximos 5 años vamos a poder contribuir al Estado peruano con más de 86.000 millones de soles, ¿no? Y miren ustedes, es casi 3 veces lo que se ha pagado en impuestos en los años anteriores, los 5 años del 2017 al 2021, ¿no? Entonces, y de hecho, más en general, ¿no? Salvo un periodo, no, más en general que lo que se ha tenido en periodos anteriores. Entonces, tenemos una minería que tiene una posibilidad de seguir creciendo y es muy importante que ese crecimiento se mantenga. Es más importante a la larga, digamos, la película en el cual el sector minero va creciendo y va generando más impuestos para el Estado peruano, es mucho más importante que la foto en la cual este año se paga una cantidad y en los siguientes años otros montos. ¿Cuál es la película hacia adelante? El potencial de futuro que está dado por esta cartera de proyectos. Tenemos 56.158 millones en proyectos estimados que impactarían a 17 regiones del país,
con 46 proyectos. 36 de estos proyectos son greenfield, es decir, van a ser proyectos donde no hay nada, ¿no? Y 10 son expansiones o proyectos brownfield. Estos proyectos podrían generar 740.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y aumentar la recaudación en 109.000 millones en los próximos 10 años. Es decir, una gran posibilidad. Es más o menos la mitad del presupuesto del año pasado, ¿no? Para darles una idea, el presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, estamos hablando de una gran oportunidad de seguir contribuyendo con el país. Pasemos ahora al sector hidrocarburos. Y acá permítanme compartir mi preocupación y cierta desazón porque este es un sector donde las cosas no están yendo bien y es necesario un golpe de timón importante para que se pueda seguir avanzando con el sector de hidrocarburos. Y acá hay una cosa muy interesante. Miren cómo se ha progresado. Cuando se han tenido buenas políticas, el país ha avanzado en temas de hidrocarburos. Por ejemplo, hace 30 años, más de la mitad de los hogares y comercios peruanos consumían querosene como combustible. No había gas, ni GLP o el propano, ni el gas natural, ¿no? Hoy día el querosene ha sido retirado de los productos que se usan para por ejemplo, la preparación de alimentos o ciertos combustibles, y el gas natural le ahorra hasta un 25% al mes al usuario promedio contra otros combustibles. Más de 1 millón de hogares consumen gas natural y 300.000 vehículos han sido convertidos a gas natural vehicular. Un punto muy importante es que más del 30% de la energía que se produce en el Perú se genera con gas natural. Y más importante que eso es que si no tuviéramos esta fuente de energía, posiblemente nuestra factura de luz tendría un 50% de mayor costo que lo que hoy día pagamos. Entonces, esa es, digamos, la foto hoy día, ¿no? ¿Y qué vemos nosotros cuando miramos cómo le ha ido a este sector con la pandemia? De nuevo, tomamos el año enero del 2019, lo ponemos igual a 100, ¿no? Este era el punto de partida. Podemos ver acá, entre marzo, abril y demás meses, que el sector de producción de hidrocarburos cayó por debajo del 80% de lo que había producido anteriormente. Y claro, empezó una recuperación importante entre junio y julio del 2020, pero no ha llegado a salir del punto donde está, de este menor nivel de actividad. Hoy día, por ejemplo, si miramos la producción de petróleo, entre el 2011 y el 2020 ha caído en 43%. Y sin embargo, estamos terminando una gran refinería en el norte del Perú, ¿no? En realidad, esa refinería debería de servirnos para procesar nuestro propio petróleo, ¿no? Y para ello necesitamos, como les digo, un cambio total, una mirada distinta a todo este tema, en el cual se empiece a trabajar para aumentar la producción nacional de hidrocarburos en vez de seguir viendo esta muerte lenta, ¿no? Y además vamos a tener en un momento más operativa la refinería de Talara y sin embargo no va a haber petróleo peruano para abastecerla, ¿no? Entonces, creo que es un elemento o un punto que nos debe hacer reflexionar. Acá hay un par de datos que también muestran cuál es la situación. De Talara, el número de pozos perforados ha caído en 84%, o sea, no se está buscando nuevas fuentes de abastecimiento, ¿no? De los contratos que teníamos vigentes en el 2011, que eran 82, hemos bajado a 34, ¿no? Y entonces, en realidad es un sector que está muy golpeado y que necesita más que una renegociación de un contrato como el de gas de Camisea, lo que necesita es una autoridad que mire estos temas con ojos fríos y tome medidas para que este sector vuelva a tener el vigor que ha tenido en el pasado. En el tema del gas, hay reservas importantes de gas natural y de líquidos de gas natural, pero entre ellas no está el gas propano.
más o menos la cuarta parte de lo que el Perú consume de gas propano viene de afuera. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para favorecer, digamos, tener más seguridad energética es dejar de consumir gas propano y consumir en vez de ese gas natural, ¿no? En gas natural nuestras reservas dan para 30 años más. En propano ya somos importadores netos de este producto. Entonces, si aumenta la demanda por gas propano, lo que vamos a hacer es aumentar las importaciones de este producto y las importaciones vienen al precio internacional del gas propano. En cambio, con el gas natural, que tiene una fórmula diferente de precio y que está por debajo del precio internacional del gas, nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar esta fuente de energía, pero a través de la expansión de su consumo. Yo creo que es un punto de gran importancia esto, porque en realidad las energías renovables, y el gas no es una energía renovable, las energías renovables, a medida que van pasando los años, se van volviendo más competitivas. Eventualmente, estas energías, por ejemplo, eólica o solar, podrían llegar a ser más competitivas que la generación a base de gas, ¿no? Y por lo tanto, algo que hoy día es una riqueza se vuelve instantáneamente en un recurso que no tiene utilidad para el país. Entonces, estas ventanas de oportunidad como la que tenemos hoy en día, hay que aprovecharlas ya. No hay que dejar que estas oportunidades pasen. El Perú ha dejado varias oportunidades a lo largo de su historia, las ha dejado pasar. Por ejemplo, en la época del boom del caucho, en la selva peruana se extraía caucho natural de los árboles de caucho, justamente, ¿no? Y este caucho natural se usaba para abastecer a la industria mundial que requería productos a base de esta resina, digamos. Bueno, van pasando los años y un señor que seguramente el apellido les va a sonar a muchos, muy conocido, el señor Goodyear, encuentra una forma de hacer a base de petróleo un caucho distinto, ¿no? Y por lo tanto reemplaza con caucho natural, con caucho artificial, ¿no? El caucho que se obtenía de manera natural. Se acabó. De la noche a la mañana, los campos de producción de caucho ya no eran importantes, ya no eran necesarios, se perdieron un montón de empleos, etc. Si nosotros hubiéramos aprovechado de esa riqueza, ¿no? Que algo se hizo, pero no fue tan importante, pues posiblemente habría durado un poco más el boom del caucho en la selva peruana, ¿no? Y esto hubiera podido traer una serie de ventajas para la población de estas zonas. Bueno, entonces tenemos acá una oportunidad, pero no hay que dejar que se nos pase el tren, no hay que dejar que la ventana de oportunidad se cierre sin aprovecharla, y básicamente acá lo que tenemos que hacer es un esfuerzo desde el punto de vista nacional para difundir el uso del gas natural. Acá tenemos nosotros cómo se va avanzando en esto, y en realidad no se ha avanzado tanto. Tenemos hoy en día 1.398.000 conexiones de gas natural, y la meta es llegar a fin de año a 1.600.000. Se va avanzando, pero no es precisamente al ritmo que deberíamos de ir de una forma más intensa. En Lima se ha podido avanzar porque en Lima hay una zona industrial que consume gas natural de manera importante, y eso ha permitido tender redes hasta las zonas donde están las actividades industriales. También hay generación eléctrica a base de gas natural, ¿no? Y eso ha ayudado pues a difundir el uso de este producto. Pero a nivel nacional realmente no hemos podido avanzar como quisiéramos, y bueno, ahí tienen ustedes a las compañías que están llevando adelante este esfuerzo y cómo están distribuidas en el territorio nacional, ¿no? Pero no estamos avanzando al ritmo que deberíamos. Tenemos acá una oportunidad, hay que tratar de seguir adelante a buen paso.
Hay distintas oportunidades, además, en lo que es el sector de hidrocarburos. Lo que se llama el upstream, o sea, hacia atrás, ¿no? de la producción, pues hay una serie de lotes que podrían pasar a ser desarrollados por compañías que tengan la capacidad y el apetito de hacerlo, ¿no? Y en lo que es el downstream y el midstream, hay una serie de oportunidades, ¿no? Tenemos, bueno, la refinería de Talara, que debería de darnos, luego de invertir 4.700 millones, un servicio de refinación adecuado. Luego está este proyecto muy interesante de masificación del gas natural en regiones altoandinas. Acá están las 7 regiones a las que se refiere este proyecto. Entiendo que se ha agregado una más recientemente, ¿no? Y la idea es acá beneficiar a 400.000 hogares con una inversión de más de $1.000 millones, ¿no? Yo creo que hay oportunidades, lo que pasa es que tiene que reevaluarse todo, ¿no? Por ejemplo, se habló hace algunos años de construir un gasoducto por la costa, empleando ya la instalación existente de manera de que se pudiera llevar gas a otras locaciones dentro del país. Pasemos al sector eléctrico. El sector eléctrico, durante la pandemia, yo diría que ha sido, relativamente hablando, uno de los que la pasó, digamos, sufrió menos, pero sufrió, ¿no? No hay que pensar que no porque se recuperó rápido no hubo una dificultad, y que en realidad todos, creo que esto no lo tengo que explicar, todos hemos visto cómo se ha tenido una situación muy complicada a raíz de la pandemia. De nuevo, enero del 2019 es equivalente a 100, podemos ver que el sector eléctrico cae a un poco más de 60% de su nivel de actividad en abril del 2020, en que se hace el cierre de la economía, y de ahí en adelante empieza a recuperarse y va retornando al nivel de actividad que tenía antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos hoy en día. Un punto muy importante es cómo la electricidad en manos privadas principalmente ha sido desarrollada y se ha vuelto un factor clave para el desarrollo del Perú. El Perú cuenta con un sistema eléctrico muy confiable, cada vez más peruanos tienen acceso al servicio eléctrico y es un sector que está listo para acompañar el crecimiento económico nacional. En los últimos 20 años la producción de electricidad se ha triplicado en el Perú, ¿no? Ya les decía yo que el sistema es muy confiable y esto se debe a que está todo totalmente interconectado y esto permite traer y llevar energía desde distintas locaciones, ¿no? En algunos lugares no hay una planta de energía y sin embargo a través de las redes de transmisión se puede recibir energía y tener un desarrollo adecuado en esta zona, ¿no? Bueno, líneas de transmisión también se han duplicado y seguimos acá desarrollando nuestro potencial con recursos que son, digamos, ecológicamente hablando, bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, el agua para la generación hidroeléctrica, pues ideal, no tiene una huella de carbono prácticamente, ¿no? El gas natural sí lo tiene, pero dentro de los productos que podrían emplearse para generación es uno de los más neutrales, ¿no? Y bueno, están todas las energías renovables, ¿no? Que son fuentes muy limpias. Miren ustedes, la oportunidad que tiene el Perú acá se ve en otro sentido. Conversábamos hace un momento, les contaba de lo importante que es digamos, el hecho de la producción de los metales, los cuales el Perú tiene una gran capacidad y que están asociados a la revolución de energías verdes que estamos viendo. Pero también hay otra forma de ver esto, y es que las operaciones peruanas, al tener una base de energías renovables importante, también se van a ver beneficiadas de las energías, que son consideradas limpias a nivel internacional, y esto nos va a dar a nosotros como país una ventaja estratégica a largo plazo. Entonces, yo creo que ese es un elemento también muy importante que hay que tener presente, porque
va a darle mucha competitividad al país en tanto podamos desarrollar estas energías junto con otras como lo que comentábamos respecto al gas natural. Hay una cantidad de proyectos muy importante, son casi 8.500 millones de dólares en 62 proyectos en prácticamente todo el territorio nacional. Y acá pueden ver ustedes cómo esto es muy interesante, ¿no? De los proyectos que están en cartera, casi un 70% son de tipo hidroeléctrico, es decir, con un impacto desde el punto de vista de huella de carbono muy positivo, ¿no? Y luego hay otros proyectos de energías renovables no convencionales, ¿no? Que como comentábamos hace un momento, van cada vez más mejorando la tecnología y por lo tanto siendo desde el punto de vista de costos más competitivos. Mirando un poco hacia dónde vamos en estos meses, yo creo que hay desafíos y oportunidades de gran importancia para el sector minero energético. Con esto voy cerrando mi presentación. Primero, entre los desafíos, bueno, seguimos todavía luchando contra el COVID, pues la gente se sigue vacunando, por suerte hay disponibilidad de vacunas, no como ocurría al comienzo. Perdón un segundo. Tenemos un nivel de conflictividad social que se ha disparado incluso respecto a lo que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que este es un elemento muy importante y que es necesario que las autoridades se enfoquen en encontrar soluciones viables, ¿no? En fin, está lo que pasa en el corredor minero, lo que está pasando en la selva con las operaciones de hidrocarburos, ¿no? Y lo que vemos nosotros es mucha efervescencia social, mucha conflictividad que no está siendo solucionada, ¿no? Y ahí tenemos un elemento de cierta preocupación. Luego hay una gran cantidad de proyectos de ley que podrían ser muy dañinos para las actividades de nuestro sector y que fueron, por ejemplo, generados en el anterior Congreso y están ahí, siendo posible que se discutan, ¿no? Entonces, también hay que nosotros vamos monitoreándolos para justamente evitar que tengan un impacto importante en la economía y en las actividades de nuestro sector. Y luego, bueno, lo que ya hemos estado conversando, ¿no? Estas nuevas energías limpias demandan metales que produce el Perú y a la vez el Perú tiene una gran oportunidad de proveer estos metales con energías limpias a su vez, ¿no? Y entonces eso es un círculo virtuoso que tenemos que ver la manera de impulsar. En las oportunidades, bueno, está el potencial de los sectores, del sector minero y de energía del país, ¿no? La otra gran oportunidad para nosotros es cerrar este círculo virtuoso, el círculo virtuoso de las inversiones del sector minero energético. Yo lo resumiría de la siguiente forma. Se desarrolla un proyecto minero o de energía, ¿no? Ese proyecto empieza a operar, empieza a pagar impuestos, esos impuestos van a las regiones, van al gobierno central, y la parte donde todavía estamos trabados es que los fondos no son empleados adecuadamente, o peor aún incluso no son empleados, ¿no? Entonces, tenemos ahí todavía un espacio para avanzar. Nosotros pensamos que la competitividad tributaria del país en la parte minera es todavía aceptable, pero que se corre un gran riesgo de perder competitividad y por lo tanto dejar de seguir atrayendo inversiones si es que se hace una mala reforma tributaria. Entonces, ese es un riesgo, pero además hay que mirar el otro lado de la moneda. Por acá están entrando los recursos, por acá se van gastando. ¿Qué pasa con el gasto? Lo que estamos viendo nosotros es que no es eficiente. 60% del total del canon se emplea o se gasta, ¿no? Es decir, un 40% se queda depositado en las cuentas de las municipalidades, gobiernos regionales, etcétera. Y ahí sí hay una oportunidad, ¿no? Piensen ustedes en lo siguiente, en muchos de los recursos
mineros y energéticos no son renovables. La minería, de hecho, no es un sector económico renovable, ¿no? Y por lo tanto, es muy importante que esos recursos se gasten pensando no solamente en las necesidades actuales, sino también en las necesidades de las generaciones futuras. Los fondos se quedan depositados en una cuenta años de años, no se emplean, ¿no? Tendríamos que pensar en algunas soluciones para que esos recursos reviertan a un fondo y se puedan emplear en pues, grandes obras de infraestructura o en mejorar específicamente la salud y la educación que han mostrado tantas debilidades a raíz de la pandemia. Bueno, un tercer elemento es que tenemos este viento a favor de los próximos 5 años, debemos de aprovecharlo, debemos de mantenerlo con los precios de los metales, ¿no? Y luego algo que ya lo hemos comentado es la posibilidad, y ahí las tecnologías de información tienen sin duda mucho que aportar. Tenemos una oportunidad de seguir creciendo y seguir desarrollándonos sobre la base de ir descarbonizando nuestras actividades. Bueno, eso es lo que yo tenía para presentarles y para compartir con ustedes. Muchas gracias por el tiempo que me han concedido para presentar la visión de la situación actual de nuestro sector y felicitarles por el esfuerzo de llevar adelante un evento con estas características. Este año, además de los 200 años del Bicentenario, la Sociedad de Minería cumple 125 años de vida y con gran agrado veo cómo no solamente son los 125 años de la sociedad, que encuentra un sector vibrante y con mucho empuje para seguir adelante apoyando al desarrollo del Perú, sino que también los distintos comités, como el Comité de TI, siguen y van poco a poco estableciendo distintas metas y métricas para poder seguir midiendo a sí mismo, ¿no? Como por ejemplo este evento TICAR en el cual he tenido el honor de compartir con ustedes algunas reflexiones. Entonces, pues muchísimas gracias y hasta cualquier momento en que podamos encontrarnos. Muchas gracias nuevamente.